Carlos Sagüero. Hola. Bueno, ¿Tú me ves bien? Aquí me ves bien. Dale, pues. te veo perfecto, te escucho perfecto. Estamos para continuar segunda parte de nuestro podcast dedicado a Rubén Blades. Fue una petición en vista de una charla interesante liderada por Neomar Hernández hace unos meses en un interesante local de Chacao, donde siempre hablan de música, y quería, bueno, retomar un poco el concepto o, digamos, la contextualización de la obra de Rubén Blades, pero desde lo sociológico, político, latinoamericano de la época. Lo hicimos en la primera parte del programa. Ahora estamos aquí en el segundo porque, bueno, todos estos años en los que yo he trabajado el periodismo musical se me identifica mucho con otro tipo de música, un poco más con el rock, con el pop, pero siempre he hecho el esfuerzo por hacerles saber que tengo un corazoncito latinoamericano, salsero, merengoso, liderado por gente como Rubén Blades, Willy Colón, Héctor Lavoe y Oscar de León, entre muchos otros, porque Ismael Rivera, Ángel Canales, y bueno, nos podemos pegar. Pero les había prometido, bienvenido a mi canal, Neomar. Oye, gracias, César. Es un gusto estar nuevamente acá otra semana. Hemos sobrevivido en este podcast. Todavía no nos hemos caído a piña, en lo cual Sí, es importante. sí. Y, bueno, no sé cómo está el internet. Se han caído los pronósticos. La revista Rolling Stone sacó un artículo que dijo que nosotros no sobrevivíamos 2 podcasts, ya estamos en el tercero. Bueno, aquí estamos peleando con el internet, porque curiosamente la primera parte la hicimos muy bien, pero ahora creo que el que está fallando con el internet soy yo. Bueno, cosas que pasan. Yo te voy a agradecer que si vas a seguir trabajando conmigo, te pongas serio y metas fibra. Yo no puedo estar con eso de internet guarapero trabajando. Yo no puedo estar poniendo la cómica, No, yo ahorita estaba, tú sabes que uno llamaba antes, uno ocupaba la línea del teléfono y entonces empezaba, la vaina empezaba para conectarse, entonces uno pasaba 4 horas para conectar. Yo estoy con ese internet ahorita de respaldo aquí. Bueno. Mira, César, ¿cuándo escuchaste tú Rubén Blades por primera vez? ¿A qué edad? Debe haber sido en el 79, 80. No tenía yo 10 años cuando, porque yo tuve la oportunidad de ver a la Dimensión Latina en una feria gratis con Oscar de León y yo no entendía nada, o sea, supe ahí en primera fila, era un evento popular de entrada gratis muy cerca de donde yo vivía. Ese es mi primer contacto con el género afrocaribeño, pero ya yo tenía más o menos idea de quién era Oscar de León. En el entorno había mucha gente, se escuchaba mucha salsa, y bueno, Rubén Blades era como que, hey, esto me agrada bastante, que hay un tema melódico especial, y llegó a mis manos Siembra. Y después de Siembra, como no lo tuve en el momento de su lanzamiento, a la semana cae la del Solar de los Aburridos, porque llega la fiebre de la novela Ligia Helena, que también le da un impulso especial tanto a Rubén como a Willy Colón, porque viene la conexión de Ligia Helena, que además parece que está inspirado en un hecho de la vida real. Es una historia sumamente interesante. César Miguel Rondón hace la novela, pone la canción y allí la Rubén Bladesmanía explota. Creo que aquí, en los 80, en la primera parte de los años 80, las 3 canciones más pegadas fueron Tiburón, Ligia Helena y Cuidado en el barrio, cuidado en la acera. Te están buscando, se llama esa canción. Te andan buscando. Eso te fue andan buscando. Yo lo escuché. Pero lo que les había prometido era la anécdota de el día que conocí a Rubén Blades. ¿Y cómo fue eso? Porque además también conocí a Roberto, pero eso lo dejamos para más adelante. No, ese es para otro podcast. Estábamos en el Hotel del Lago en Maracaibo, en una gira, transmitiendo béisbol. Pasábamos 3, 4 días en Maracaibo, estábamos en el lobby, alrededor de la hora del almuerzo, el grupo de locutores, un par de directivos, y estaba, porque además voy a decir su nombre, porque esto me va a servir para recordarle a ese gran carajo la vaina. El señor Enrique Brito, uno de los grandes y más exitosos scouts venezolanos y además gerente deportivo de varias organizaciones como Caribe de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes, Tigres de Aragua, tipo con una dilatada trayectoria en la gerencia deportiva y como scout. Estamos en el lobby conversando y de repente aparece Rubén Blades, rodeado por un grupo de personas, pero no con pinta de guardaespaldas ni de esbirro, eran como parecían unos amigos.
Yo veo aquello y le digo a los muchachos, ese señor parece Rubén Blades, es igualito a Rubén Blades, camina como Rubén Blades, coño es Rubén Blades, pero yo veo que todo el mundo está pálido y yo, pana, dije, mire hermano, o sea, que Rubén Blades me decepcione, que me salga con la comida de ñoña más grande, pero yo al tipo lo abordo. Y claro, tú dijiste, si yo le he echado los perros a 100 mujeres y 99 me han dicho que no, ¿qué voy a perder yo con Rubén Blades? Estamos hablando de la época en la que no había los smartphones. Probablemente alguien podía tener un smartphone con una cámara, pero no todos teníamos teléfono. Entonces yo me paro y sin saber si teníamos cómo hacerlo, le digo, señor Rubén, por favor, una foto. Yo no sé quién coño iba a tomar la foto, pero yo dije, yo quiero una foto porque yo necesito que el mundo me vea con Rubén Blades. Recuérdame el año de ese acontecimiento. Eso debe haber sido en el 99, 98, okay. 99, 2000. Y el hombre se me queda viendo y me dice, hermano, ahorita tengo que hacer unas cosas con esta gente, pero espérenme aquí que yo bajo. Gracias, señor Rubén, fue bastante educado. Nosotros obviamente no nos vamos a quedar aquí porque sabemos que él no va a bajar, no va a dejar de hacer todo lo que está haciendo por venir a tomarse una foto con unos pendejos. Fue un pase de cortesía. Chao, hasta luego, feliz Navidad, próspero año nuevo, que la paloma de la paz revolotee en la puerta de su hogar doméstico habitacional donde usted vive. Rubén se va con su gente, cierra el ascensor y adiós, y nosotros, coño, verga, vimos a Rubén, ¿tú te imaginas que el carajo no? Y entonces sale Enrique Brito, no, yo tengo aquí para tomar la foto. Ah, bueno, tal. Mira, ¿qué hacemos? Nos vamos a comer. Bueno, sí, de pinga. Coño, la marico, conocimos a Rubén Blades. Se abre el ascensor y viene Rubén Blades. Mentira, César. Muchachos, estoy listo. Disculpen la tardanza, que fueron como 10 minutos. Y el carajo se tomó fotos con todo. Éramos como 8 zagaletones. Qué maravilla. Foto con cada uno. Rubén Blades se despidió educadamente y ahí sí ya todos habíamos entrado en colapso. Todos colapsados. Esto es increíble, esto no puede ser. Tú duraste 15 días sin lavarte las manos. Yo creo que como 18 o 20 días. Más o menos. Ahora, después de esta linda historia, viene la película de terror, viene Stephen King, viene Edgar Allan Poe, viene H.P. Lovecraft. Ok. Porque el coño madre Enrique Brito no me ha dado la foto. Verga, no, eso sí es un fallo. Nunca, no tengo pruebas, no me dio la foto, las desapareció, se las palió, se hizo el loco. Esa vaina fue en el año 99 y yo lo llamo cada 15 días para preguntarle cuándo me va a dar mi foto. Nunca me dio la foto. No, o sea, que para efectos, esto puede quedar en uno de los múltiples relatos que tú habitualmente compartes conmigo y que yo obviamente ya estoy acostumbrado a escuchar porque yo digo, bueno, César es un mitómano. O sea, tú puedes estar mintiéndome en este momento. Yo puedo quedar aquí como el propio mitómano porque, o sea, es el propio guión de un gran embuste, pero me atrevo a contarlo porque, coño, marico, pasó, sucedió. Porque mira, yo he tenido la suerte de tomarme fotos con tipos arrechos. Gracias a mi maestro John Fabio Bermúdez, yo me tomé una foto que está en mi Facebook con Wilfrido Vargas. Coño, qué maravilla. Wilfrido Vargas es compadre de John Fabio Bermúdez. Gracias a John Fabio Bermúdez, yo tengo una muy bonita amistad. Bueno, no puedo decir que es mi amigo, pero es una persona muy cordial y que me aprecia mucho como Rafucho del Maracucho. Figuras. Yo tengo fotos con Giordano. Yo tengo fotos... Conmigo, César. ¿Tiene una foto conmigo? Yo me tomé una foto con Rick Wakeman, el tecladista del grupo Yes, cuando vino a Venezuela. Lo conocí, hablé con él 10 minutos. Hablamos hasta de una canción que había grabado con Ozzy Osbourne. O sea, yo tengo mi currículum. Mira, pero no tengo la hijo de puta foto con Rubén Blades. Bueno, pero lo que sí tienes atrás es una foto de Luis Miguel. Mira, ¿ves? Ahí está cantando, daré la media vuelta. Está ahí atrás. ¿Ves? Coño, vale. Es Luis Miguel. Si no es Luis Miguel, es Luis Manuel Santander, el actor. Luis José Santander. Luis José Santander, coño, qué peo estoy yo con esto. Me acuerdo. Ahí está, míralo. Pero se parece al tipo de Metallica, ¿viste? Tiene un aire, sobre todo en la parte de los hombros.
Me parece a James Hetfield de Metallica, que pobrecito, nunca se pudo tomar una cura de este pana. Oye, James era alcohólico declarado, ¿no? James Hetfield. Sí, y además tipo con peo psicológico, depresivo. Pero entiendo que lo de él no era droga, sino que era alcohol. El tipo era alcohólico. Pero Esencialmente quizás las dos, alcohólico. ¿no? Generalmente vienen juntas en estos casos. Pero yo creo que se entucaba también de lo otro, pero sí, borracho, borracho empedernido James Hetfield. Gran artista, por cierto. Creo que Metallica, yo creo que la gente que se quedó pegada con eso de que Black Sabbath es la banda más importante de la historia de heavy metal no ha visto las estadísticas y los números de esta gente. Lo de Metallica es pavoroso. O sea, lo de Metallica es irreal en cuanto a ventas de discos, gira, lo que genera, obviamente no todo en el arte, mucho menos en el arte, en la música, no todo es billete, pero digamos que la consistencia, las ventas, el poder de convocatoria habla de algo que ya es histórico. Y esos tipos tienen 40 años en ese peo. Bueno, déjame decirte algo, que es que yo quiero que hagamos un podcast sobre Metallica también, que yo en una época fui muy fan, y yo comparto contigo el criterio de que efectivamente Metallica revolucionó el mundo del rock. O sea, y yo me volví, bueno, yo que no era tan fan de Black Sabbath, ni de Iron Maiden, por ejemplo, ni de otros grupos que le precedieron a Metallica, terminé siendo muy fan de Metallica. O sea, para mí Metallica fue una de las puertas al rock, habiendo escuchado o entrando en la era del rock, César, muy de los 2000. Yo sé que Metallica es previo, muy previo, pero yo había entrado escuchando Korn, Limp Bizkit, que ya era nu metal, que llamaban, que eso ya es otra cosa, ¿no? Porque Metallica es thrash metal, ¿no? Por cierto, este podcast, acabo de leer una noticia en la que el cantante de la banda System of a Down, Serj Tankian, dijo que, primero que System of a Down, él no creía que System of a Down era new metal, pero que si le preguntaban por new metal, el mejor disco o el creador de ese género era el primer disco de Korn, ya que eso es más o menos, eso en los 90, pero Korn sonaba mucho cuando, si tú empezaste a escuchar rock en los 2000, tú tienes que haber escuchado Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, Metallica y Blink 182, que era más pop punk. Era pop punk. Sí, yo fui muy fan de Blink 182. De hecho, vamos a hablar de esa música seguramente en otras ocasiones. Pero ahora, ajá, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar como decían antes, vamos a hablar de esas músicas. Vamos a hablar de esas músicas en otras ocasiones. ¿Tú no llegaste a hablar con alguien, con una chama que te dijera, no, a mí me gusta todo tipo de músicas? Sí, no, y además que eso es una de las cosas más falsas que hay. Cuando alguien te dice, yo oigo de todo. Yo oigo de todo. Yo lo he dicho. Nada, o es que no sabes absolutamente nada, o eres más sectario que cualquiera y lo que oye son tres vainas. Eso de que yo no, o es mi caso, que me da pena decir que soy fan de Juan Gabriel y de Marco Antonio Solís. Entonces yo oigo de todo para enmascarar la vaina. Yo soy fan de Marco Antonio Solís. ¿Por qué te va a dar pena si tu nuevo compañero de podcast también es fanático de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel? Oye, esto está peligroso. Yo soy fan de Marco Antonio Solís. O sea, a mí no me pueden hablar mal de Marco Antonio. No, de hecho, se parece a nuestro Señor Jesucristo, Marco Antonio. Hermano, el que tenga miedo que se asuste o en todo caso que se ponga nervioso. Yo estoy aquí para decir la verdad. Yo sé que hay allí millones de personas que me identifican. Este fue el tipo que llevó la música de Ozzy Osbourne, de Sentimiento Muerto, sí, como no, Metallica. Pero usted me da mis 3 cervezas Zulia y yo lo que quiero escuchar es Marco Antonio Solís. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Oh, muchacho. Mira. No, por favor. Mira. Vamos a volver a Rubén, porque tú has hecho un comentario. Ajá. Hay otro tip interesante de mi parte. Coño, no me quiere dar a hablar, pero bueno, dale. No. Digo esto y te dejo el resto del programa. Sí. Me quedan más o menos 23 minutos a mí. Porque además es una empatía tremenda y ya lo hablamos en el primer podcast. Acabo de descubrir que Rubén Blades es fanático de los cómics y además tiene una colección millonaria de la cual se siente orgulloso. Demasiada coincidencia. Lo que me faltó a mí fue nacer en Panamá y ser abogado. No, lo que pasa es que Rubén tiene toda la pinta de ser un geek. O sea, este tipo medio nerd, medio coleccionista. Tiene pinta de que también le aficiona el arte. Bueno, por ejemplo, hay artistas de artistas. Eric Clapton coleccionaba relojes. Lo que pasa es que para coleccionar los relojes que coleccionaba Eric Clapton hay que tener mucho real. Las curiosidades de los artistas y lo que coleccionan es muy interesante, ¿no? Pero fíjate, tú hablaste de Rubén en los principios de los 80 y el tema Ligia Elena, que efectivamente, como ya lo traíamos en la primera parte, pone sobre la mesa el asunto de la pobreza y a través de una especie de juego o de sorna o de chanza
pone sobre la mesa, más que la pobreza, el asunto de cómo la pobreza y la riqueza pueden congeniar en un ambiente donde, bueno, una niña de sociedad termina siendo conquistada por aquel trompetista de la vecindad, ¿no? Y eso es un tema. Pero Rubén, antes de grabar, no me sé si me estás escuchando bien porque creo que la señal del internet tiene un temita ahí. Te oigo perfecto. Cuando tú veas que yo pongo cara de becerro chupando tamarindo, es que algo está mal. Ah, chévere, sí, ojos de carnero moribundo también. O sea, fíjate. Mira, Rubén en el año 80, César, graba un disco, porque esto viene a colación de César Miguel Rondón, del libro de la salsa, a colación de la novela Ligia Elena, que efectivamente, como bien has dicho, fue escrita por César Miguel y que fue un gran hit, entre otras de las novelas que luego va a escribir César Miguel. Ligia Elena protagonizada por el musiquito, por cierto, ¿no? Por Guillermo Dávila. Es la novela que lanza la fama tanto a Guillermo Dávila como a Álvaro Bersi, con su posterior y exitosa secuela que se llamó Nacho. Ok. César Miguel Rondón hace de coprotagonista en el año 80 de un disco, el primer disco solista de Rubén Blades. Ahí está el primer disco solista de Rubén. Lo que pasa es que no es tomado generalmente como el primer disco solista porque es un disco que todavía graba estando con Willy Colón. O sea, él estaba todavía con la orquesta de Willy Colón, no había grabado el disco donde sale Ligia Elena, que es Canciones del Solar de los Aburridos, que es del año 81, pero ya él había comenzado paralelamente, permitido por Fania, una carrera solista. Y él graba un disco rarísimo en el año 1980 que se llama, y cuyo hit fue una sola canción, pero que realmente es una joya de disco, que es Maestra Vida. El Maestra Vida, camarada, te da y te quita y te da. Ese es un disco que es una novela o es una especie de secuencia de la biografía de un personaje hecha a partir de una voz en off, que es la de un locutor venezolano llamado César Miguel Rondón, quien te va contando la vida de un personaje que creo que se llama Carmelo da Silva. El sastre Carmelo. O el de las pizzas. No, el sastre. El sastre. Enamorado de Manuela. Manuela, efectivamente, era la mujer de Carmelo. Y él te va contando desde Carmelo joven hasta cuando Carmelo muere, al final, pues, efectivamente de su vida, ¿no? Esa historia tiene la voz en off de César Miguel y al final, digamos que la canción que corona el disco, porque efectivamente es un disco para hablar de los misterios de la vida, es Maestra Vida, que es la canción que pegó del disco, porque el resto de canciones muy raras, como por ejemplo la canción cuando le nace el primer hijo a Carmelo, nació mi niño, nuestro niño, no sé qué, o sea, esa canción, pero oye, eso es una joya, es un álbum doble, de hecho, creo que era un álbum doble porque era muy largo, entonces en esa época fueron dos LP. El hijo se llama Ramiro. Ramiro era el hijo, correcto. O sea, ¿tú has escuchado ese disco? Sí, hay otra cosa, porque es que ese disco, cuando tú lo planteas así, que es una historia entrelazada entre surcos, estamos hablando de un disco conceptual. Conceptual totalmente, 100%. Un álbum conceptual. Y ese vínculo de César Miguel Rondón con... ¿Tú tienes el libro de la salsa de César Miguel? La edición original, o sea, no la original de los años 70, porque la original de los años 70 yo lo estuve buscando, eso no se consigue en ningún lado. Además, un disco de muy mala calidad, un libro de muy mala calidad, estaba muy mal encuadernado, se desarmaba todo, o sea, eso lo editó una editorial colombiana, creo, en esa época. No lo reeditaron nunca, el libro se desaparece, César, y vuelve a aparecer en el año 2004 o 2005. Lo recuerdo claramente porque lo reedita la editorial Z de Colombia, con una tapa dura, y el libro valía, que mi papá hizo el sacrificio y me lo compró porque prácticamente empeñó el sueldo del mes y más no sé qué vendió para poder comprarle el libro al niño. El libro valía 100.000 bolívares de la época, era un coñazo de real. Te estoy hablando como probablemente hablar de $200 al día de hoy o $100. Y mi papá hizo el sacrificio, eso no se me olvida, para comprar el fulano libro. Ahí lo tengo en la sala. Yo lo compré en años recientes, pero una edición más pequeña. Ellos luego sacan una edición pequeña de bolsillo. Ese fue el que yo compré. Me gustó mucho. Tú sabes que no quiero caer en críticas, pero a ver, porque mis conocimientos sobre el género afrocaribe y sobre la salsa son
son muy limitados. Yo soy un entusiasta, pero son muy limitados. Y a mí el libro me gustó, pero no voy a decir sus nombres, pero conozco a dos grandes conocedores del género que me dicen que ese libro tiene errores, que no. Bueno, de repente a mí me gustó mucho y probablemente los tenga, y el hecho de que los tenga no minimiza el gran trabajo. O sea, desmeritar a César Miguel Rondón y esa tarea de difusión del género latino desde todo punto de vista, mediáticamente hablando, cónchale, yo creo que es bastante mezquino, ¿no? César, es que capaz los tiene, y yo creo que sí. O sea, cuando tú me estás haciendo este comentario, tengo años que no lo leo, yo lo leí completo en su oportunidad, luego he vuelto para ver algunos pasajes, pero tengo muchos años que no lo leo. Y sí, he descubierto algunas cositas que quizá no, o sea, no se saben, no están comprobadas. Imprecisiones. Bueno, no sé si se puede hablar de imprecisiones en el sentido de fechas, pero sí se puede hablar de opiniones que quizá yo no comparto y eso es distinto. Pero fíjate, lo que sí tú no puedes venir a decir o criticar en ese libro es que sea un mal libro en el sentido de lo que propone, porque para empezar, y yo tengo amplias cuestionamientos, por ejemplo, no de César Miguel, no en ese sentido, sino por ejemplo en el sentido político, de cosas que ha apoyado César, que a mí no me... Pero César es un gigante, primero de la locución, de la comunicación, y segundo, en el campo de la salsa, que es lo que quiero decir en este momento. Cuando él saque ese libro, me perdonas, pero no había libros estudiando la salsa, casi no había ningún libro. Él hace algo que es una novedad en su momento. Estamos hablando de los años 70. Es un libro de los años de mediados de los 70, porque es un libro que sale cuando está, creo que no había salido, César, creo que no había salido, o estaba recién saliendo Siembra, y estaba recién por salir el disco de Héctor Lavoe también, de comedia. Ese es el año 78, ese libro creo que es del año 78. Porque él habla ahí de que va a salir un disco, va a salir o que está por ahí. Héctor estaba retirado porque tenía su primera gran crisis de drogas, que se tuvo que rehabilitar, después tuvo varias más, pero en ese momento no había estudiosos, o por lo menos no los había en masa, escribiendo sobre ese fenómeno que fue la música del Afrocaribe, o sea, no la había. Entonces, ¿cómo decir, coño? Claro, juzgar a César Miguel hoy, 50 años después, casi 50 años después, es fácil. Pero el trabajo que hizo ese hombre allí, que además vivió en Nueva York y se caló el boom completo y conoció a los artistas, porque los conoció a todos, y le dieron licencia, además, para meterse en los intríngulis de la historia, yo creo que eso tiene un valor inconmensurable. Sin duda. Además, un tipo versátil y además uno de los grandes amigos de un personaje a quien le dedicamos un programa anterior, que es el gran amigo de Iván Locher. Ellos dos fueron grandes amigos, hicieron grandes proyectos y estaban tan consustanciados que creo recordar una anécdota, no sé quién de los dos la contó, pero creo recordar una anécdota de que cuando vivían juntos, cuando lo llamaban las chicas o los cobradores, perfectamente César Miguel se hacía pasar por Iván y viceversa, algo así bastante claro, gracioso, ¿no? Dos vocesotas, además, ¿no? Una más gruesa que la otra. Sí, pero además un gran locutor. Yo que soy, bueno, fanático, así como César Miguel Rondón, fanático de la salsa, yo soy fanático de los grandes locutores. Creo que este país le debe varios libros. Hay libros de locutores. Hay un libro muy bueno sobre Alfredo Escalante que hace mucha justicia a su carrera, pero falta. O sea, aquí ha habido desde Pancho Pepe Crocker, desde lo deportivo, pasando por... Aquí, bueno, pueden hacernos un seriado de 20, 30 libros de grandes locutores. Y César Miguel Rondón, sin duda, más allá de sus posturas, más allá de las posturas que asume, que van más allá de la noticia, que es la función de un locutor de lectura, bueno, también, ¿por qué no de opinar? Ha sido uno de los grandes y una de las voces más reconocidas. Además que, no solamente el tema de la noticia, lo extraordinariamente buen locutor a la hora de grabar anuncios comerciales, que es el área que da el billullo, ¿no? En este mundo de la locución. Y bueno, el tipo es una marca, ya ha sacado, porque tiene libros también de otras cosas, además las novelas que escribió y todo aquello, así que no va a ser este podcast el que llegue a los oídos de César Miguel. Mira, están hablando paja tuyo, ¿oíste? Están hablando malo tuyo. Sí, mira, están hablando paja tuyo, para que sepa, porque aquí te están perjudicando, están ahí mal hablando, están perjudicando. Mira, yo quiero cerrar este segmento, César Arriba, ponderado y nunca bien querido
porque ponderado sí eres, lo que no eres es querido. Querido. Me ponderan, pero mal. Te pondero, exacto. Yo te pondero, pero no te quiero. O sea, mira, no, mentira. Quiero cerrar esto con lo que nosotros arrancamos hablando de siembra, Rubén Blades y siembra. Fíjate que en siembra, tú me hablaste de que escuchaste una de las primeras canciones y te resonó mucho porque tenía que ver con Venezuela, María Leonza. Ajá. María Leonza está a mitad de disco por ahí. No sé si está en la primera cara o ya comenzando la segunda cara, pero bueno, si María Leonza. Si es en CD no importa. Si en CD no importa porque no tiene sino un solo lado. Mira. Yo lo que quiero hablar en este sentido de lo de María Leonza, que me llama mucho la atención y al día de hoy no lo he logrado descubrir todavía, César, es si ese tema está deliberadamente insertado en el disco por lo que representaba Venezuela en el mercado comercial de la industria del disco en ese momento y para la salsa en específico, o si porque realmente Rubén, que era un tipo sibarita, conocedor del mundo, un inquieto, un investigador, se había aproximado al fenómeno pues del sincretismo que simbolizaba en un país como Venezuela y en una región de Yaracuy que se llama Sorte, en una zona de Yaracuy que se llama Sorte, el fenómeno María Leonza. Yo estoy ganado a la idea de que mucho tiene que ver lo primero, de que ese tema lo incluyen como una boutade, como un guiño a Venezuela, porque representaba tanto la gran Venezuela en ese momento, año 1978, en el mercado comercial de la música y sobre todo de la salsa, que, oye, eso era un tiro al piso, meter una canción que de alguna manera involucrara algún tipo de aspecto cultural venezolano en un disco para que ese disco calara en un país como Venezuela. O sea, porque te digo, vendió muchos discos, lo dijimos en la primera parte de este podcast, vendió sobre 250,000 copias en su momento. El disco que se estimó que había más de un ejemplar de ese disco en cada hogar venezolano, de acuerdo a los números, per cápita casi. Entonces, yo he estado en esa duda, pero yo creo que es más lo primero, que más que Rubén, que seguramente sí conoce, y porque en la canción se nota que conoce todo el tema, porque, y te habla de los ranchitos de Caracas, no sé qué, yo creo que hay un tema de que Venezuela así era Venezuela, importante en la región y para la industria, que le metieron ese guiño a Venezuela en el disco Siembra. Y también se hablaba mucho, ya para terminar, o sea, en la industria internacionalmente, se hablaba mucho de la cantidad de discos que Oscar de León vendía en su país y que lo llevaba a veces a mirar por encima del hombro algunas opciones, algunas sociedades o algunas posibles actividades internacionales, porque es que el tipo con lo que estaba haciendo aquí, obviamente que su ambición era trascender las fronteras, pero me refiero a que realmente la industria de la salsa entendía que Venezuela era una mina de oro a la hora de proyectar y vender artistas, y además tenía los programas de televisión que marcaban un antes y un después. Si tú no pasabas por Sábado Sensacional, si tú no pasabas por tal o cual programa, tú no te graduabas de artista sólido dentro de la cultura pop, que es una manera que a ti te gusta mucho para identificar todo este tipo de cosas. Y esa era Venezuela, y Rubén Blades, bueno, todos esos artistas, Rubén Blades, Willy Colón, se la pasaban aquí. Eran así como nuestra generación lo que ha visto es a Olga Tañón cada 7 días tocando en Venezuela. Bueno, todos ellos eran Olga Tañoneses, porque se la pasaban tocando aquí, toditos vinieron. Bueno, a Oscar es famoso el cuento, creo que contado por él mismo, después de muchos años, en los 80, que ya estaba consolidado, ya era el diablo de la salsa, no sé qué, ya había salido de La Dimensión, había tenido la salsa mayor, luego su orquesta, bueno, y ya luego ni se hablaba de las orquestas de Oscar, sino que era Oscar, siempre con su orquesta. De que se le aproxima lo que quedaba de la Fania, lo que quedaba, mediados de los 80, como para tratar de reflotar el sello, o bueno, de incorporar a Oscar en los 80 era una gran adición, porque Oscar había logrado surfear, y esto no se habla, el boom de la salsa, sobrevivió y surfeó la salsa erótica. Oscar de hecho hizo salsa erótica, o sea, logró y seguía tocando son cubano, o sea, Oscar estuvo en todo. Y esa es la gran versatilidad que de hecho le consagra, independientemente de la política. Aquí no vengan a hablar de que si su posición actual, que es Guavi, no, eso es otro tema, estamos hablando del artista. Eso es lo que hace que él sea un gran sobreviviente de su época, y luego se adaptó en los 90 y se adaptó en los 2000, y ahí sigue vigente. A Oscar se le aproxima no sé qué ejecutivo de la Fania y le propone integrar el sello.
y se dice, yo creo que se lo habré escuchado a Oscar directamente o alguien lo contó, que se lo refirió el propio Oscar, que Oscar sabe lo que le dijo. No, pero hazme una propuesta de cuánto vale, porque a mí me interesaría más bien comprar el sello. Y eso se quedó así. Oscar fue figura primero de TH Records, que era una disquera fuerte, tenía presencia en el país. Top Hits. Top Hits. Y luego creo que tuvo una temporada, bueno, no creo, fue así. Él se va con esta disquera de Nueva York que administraba uno de los hombres de la escena de Nueva York, que fue Ralph Mercado, fue RMM Records, que tuvo, de hecho, donde en RMM nace Marc Anthony, en RMM nace la India y nacen otros fenómenos de la post, lo que yo llamaría la post salsa, la salsa de los tardíos 80, los artistas eróticos, creo que Eddie Santiago estuvo por ahí también, no recuerdo muy bien, pero lo que sí sé es que Marc Anthony y la India ven luces ahí en RMM Records, donde creo que estuvo Tito Puente alguna temporada, Celia, no sé, sí, ya luego cuando se rompen todos los contratazos de la Fania, ¿no? Cuando la Fania se viene abajo a mediados, finales de los 80. Mira, una oración más de tu parte y la pila de mi computadora se termina y esto va a terminar en tragedia. Así que dígale feliz noche a mi querido público y lárguese de aquí. Bueno, Chaito, nos vemos en Chacaíto, César. Neomar Hernández, síganlo en su canal de YouTube. Nos reencontraremos la próxima semana con otro capítulo. Yo soy César Arriba, de verdad que lo estamos disfrutando, pero los egos, ahí vienen los egos. Esta vaina no va a durar un mes más, así que disfruten. Esto es lo que hay, como diría la canción de Los Amigos Invisibles. Así es.